acompañarnos. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Es una satisfacción muy grande este acto. Es verdad que no somos muchos, pero somos mucho, y realmente el acto va a tener un efecto multiplicador, al menos por dos razones. Primero, porque vamos a salir de aquí contentos y lo vamos a difundir a nuestros amigos, a las personas más cercanas, a otros socios. Una segunda razón es porque se nos está grabando en vídeo y luego tendrán acceso más personas. Y una tercera razón, no dos, y es que vamos a tratar de publicar una separata electrónica de nuestra revista Asturias, modesta pero con toda la dignidad, en la que se recojan las palabras que se digan por parte de tan egregios intervinientes. De manera que muchas gracias, y como ustedes comprenderán, pues es una alegría muy grande para mí como presidente del Centro Asturiano el reencontrarme con estos amigos, con estas personas tan admiradas, a las que tanto queremos. Muchas gracias, Armando. Bueno, pues hoy tenemos el acto primer centenario del óbito de un destacado filósofo asturo, Norberto del Prado, que ha propuesto don Manuel Mourelle de Lema, exnumerario y emérito de la Universidad Complutense de Madrid, nuestra querida alma mater. Es además académico de la Real Academia de la Historia, correspondiente, y hará la presentación también, hoy intervendrá el excelentísimo señor don Juan Velarde Fuertes. Muchas gracias al profesor doctor Manuel Mourelle, amigo y colaborador de la Casa, por organizar el acto. Siguiendo nuestra costumbre, presentaré en primer lugar al coordinador, don Manuel. Él pertenece y fundó, quiero recordar, la Asociación Cultural Lugalma, ¿no? Efectivamente, es doblemente licenciado por sendas universidades, así como doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Central, hoy Complutense. Por cierto, se me ha olvidado decir que me van a disculpar la descortesía, pero me tengo que ir en torno a las 9 menos 20, porque ha coincidido en estas fechas con la cena de mi departamento y, si fuera poco, tengo que hacer la semblanza de un compañero que se jubila. Entonces, entre el desplazamiento empieza a las 9, a las 9 menos 20 calculado, aunque llegue a 5 no pasa nada. Doblemente licenciado, como digo, el doctor Mourelle fue becario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Universidad de Ginebra y lector de español en la Universidad de Oslo. Emérito de la Universidad Complutense, realizó estudios en la prestigiosa Universidad de Cambridge y en Nueva York. La Real Academia Española le concedió el Premio Conde de Cartagena. Está en posesión de la Medalla de la Cultura de Puerto Rico y de medalla y diploma de la Complutense. Pertenece a diversas instituciones culturales españolas y extranjeras, por ejemplo, miembro correspondiente, como acabo de decir, de la Real Academia de la Historia. Colaborador y autor de muchos libros y artículos sobre temas de lingüística y ciencias de la información. Gran colaborador de la Casa, que de hecho ha participado aquí, como he sabido, en numerosos actos. Algunos he tenido la dicha de compartirlos con él en alguna conferencia, podríamos decir, bipartita, como la que vamos a denominar, sobre jovellanos o campomanes, o sobre ambos, ¿no? Y algunos actos más, por supuesto. Y en cuanto al profesor Juan Velarde Fuertes, bien conocido en la Casa, como es lógico porque es un hombre de la Casa, nació en Salas, es licenciado en Ciencias Económicas y se doctoró con premio extraordinario. Estoy resumiendo, como pueden imaginar, muchísimo. Catedrático sucesivamente de Estructura Económica en la Universidad de Barcelona y de Economía Aplicada en la Universidad Complutense. Y además sigue dando clases, este mismo curso, clases y con los exámenes correspondientes de Economía Española en el Centro Universitario Cardenal Cisneros, aquí en Madrid, y aparte de las múltiples conferencias y actividades científicas y académicas y de otra naturaleza que realiza, de manera que está plenamente activo, lo cual es una dicha para todos, y además poder acceder a su pensamiento, por ejemplo, si no se trata ya para los no especialistas de revistas científicas, pues al menos a través de la página que escribe, de la columna, de los artículos semanales en el diario ABC. De manera que muchas gracias.
académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, donde ha sido por 3 mandatos, no podía serlo por más, según los estatutos, presidente. Ahora ha cedido el testigo al señor Herrero de Miñón, pero continúa como presidente de honor de esta dignísima academia. Presidente de la Real Sociedad Geográfica, vicepresidente de la Real Sociedad Económica Madridense de Amigos del País. Son datos que a lo mejor no están del todo actualizados. Doctor honoris causa por numerosas universidades, medalla de honor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, consejero del Tribunal de Cuentas, premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en el año 92, premio Rey Jaime I de Economía en el 96, premio de Economía de Castilla y León Infanta Cristina en el 97, premio de Economía Rey Juan Carlos en 2002, premio Campomanes, premio José Ortega y Gasset, Villa de Madrid, premio Julián Marías y muchísimos más galardones. Realmente un camino floreado de méritos y de distinciones muy merecidas. Es, por supuesto, hemos de recordarlo, Manzana de Oro, nuestra más alta distinción desde el Centro Asturiano de Madrid, y es asturiano universal, nombrado por las distintas casas y centros asturianos de la Comunidad de Madrid. Académico de honor de la Real Academia Hispanoamericana y, por supuesto, pues autor de muchísimos trabajos científicos, de numerosos ensayos, de manera que tenemos con nosotros un don Juan, pero en este caso de auténtico señorío. Muchas gracias, don Juan, de nuevo por acompañarnos, y yo sin más, según el sencillo protocolo establecido, cedo la palabra a don Manuel Murelle de Nemo. Perdón, no, me he equivocado, a don Juan, precisamente. A don Juan. Muchas gracias. Muchas gracias, señoras, señores, querido presidente. Tenemos ante nosotros a un profesor universitario que, además, es un gran investigador, concretamente en cuestiones de lingüística, con una bibliografía impresionante, pero que inmediatamente nos traspasa hasta una y otra vez, con ello, más allá de la frontera de su especialidad. Por ejemplo, al leer su obra sintagmática de la comunicación verbal, que se publicó en 1995, no encontramos en ella elementos que se relacionan inmediatamente con Max Weber, cuando éste alude a la cuestión del lenguaje en el capítulo 2, tipos de comunicación y sociedad, del tomo 2 de su obra maestra Economía y Sociedad. Por eso se logra también cuando el experto se ha convertido en un gran etnógrafo, capaz de enlazar la actualidad política, la postura intelectual y, desde luego, conductas sociales y económicas que expresan actitudes humanas concretas que han tenido un impacto extraordinario. Ahí tenemos la prueba, en esa visión, a mi juicio perfecta, sobre las relaciones que existen en sus aportaciones sobre Jovellanos y el tema de la educación, y desde luego, lo que espero seguro, con una altísima probabilidad, que nos va a maravillar aquí esta noche, al exponernos la personalidad de ese importante intelectual asturiano que fue Norberto del Prado. Gracias a un artículo aparecido en El Comercio el pasado 29 de agosto, firmado por el profesor Maurelle de Lema, que leí durante mi permanencia en la Granda, dirigiendo sus cursos, me enteré de la existencia de Norberto del Prado, y que nada menos que sacerdote asturiano, fue profesor de teología dentro de la famosa Universidad de Friburgo de Brisgovia, una universidad en la que nació recientemente nada menos que una escuela de economía expuesta por primera vez en España en 1941 en la revista de Estudios Políticos por Valentín Andrés Álvarez, ese otro extraordinario asturiano con 1000 aspectos intelectuales que fue fundamental desde luego en la economía, pero también desde la literatura a la astronomía. Así se comenzó, gracias a don Valentín, a tener en España una noticia apasionante incluso de un centro existente en Alemania, que en pleno mandato de Hitler se atrevió a enfrentarse con sus doctrinas y en ese impulso llegó incluso a expulsar del rectorado
a nada menos que a ese filósofo clave, desde luego padre del existencialismo, Heidegger, ante el asombro del Berlín nacionalsocialista. Pero sobre Norberto de Prado y sobre su competencia amplia en el mundo intelectual es lo que se va a exponer de manera impresionante dentro de un momento, y lo que seguro va a constituir algo muy valioso, como fue en su día otra obra del profesor Mourelle de Lema, la efectuada sobre Nebrija, y así, desde el año 2006, nos hemos enterado de la aparición en el siglo XV de una de las bases auténticas de esa realidad que acabaría consolidándose precisamente con otras aportaciones de ese siglo y del siguiente, y que era nada menos que la aparición de un idioma común para aquella nación que entonces nacía, llamada España. Gracias a esa aportación, que considero magnífica, conocemos las bases españolas, por ejemplo, precisamente de aquello que expuso Max Weber y a la que me he referido, sobre el idioma y la realidad política. Flamenca, precisamente, decía Max Weber, cuando ese sociólogo expuso ese triunfo de Flandes, gracias a un idioma propio, en pugna con el idioma oficial del Imperio Alemán, proceso ayudado, además, por la aparición del luteranismo. Aquí, en la península, nació otro fenómeno importante en ese sentido, y Mourelle, precisamente, nos lo ha aclarado ahora definitivamente. Da la impresión de que, desde el romanticismo, otros intentos lingüísticos también se asocian con planteamientos políticos, sociales y económicos. Y la importancia de eso en España se probaba con claridad en ese libro sobre Nebrija, pero se encuentra también detrás de un poderoso movimiento intelectual, por cierto, con derivaciones importantes hacia el pensamiento económico, que estoy seguro nos van a maravillar dentro de unos minutos, desde el mismo inicio de su intervención, esa que va a desarrollar inmediatamente el profesor Mourelle de Lema, sobre un capítulo apasionante, entre muchos otros, abordado por sus trabajos sobre Friburgo y los enlaces surgidos, como seguro veremos con toda claridad, entre el teólogo asturiano residente en esa universidad, con otros pensadores que se dirigieron a Alemania, aquellos que, en gran parte a final del siglo XIX, también llegaron a la Universidad de Oviedo, con una formación radicalmente diferente de la que se esperaba, y que desde posturas clausistas se encuentran ligados a aquellos momentos de una gloriosa etapa en la Universidad Ovetense, y que, en gran medida, deberíamos colocarlos dentro de aquel conjunto que señaló perfectamente Américo Castro. España, decía, comillas, España fue y es algo así como si el río no cesara de preguntarse si sus aguas van realmente por donde deberían discurrir. Seguro que hoy, gracias al profesor Mourelle de Lema, vamos a conocer mucho de esos senderos por donde discurre España. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Velarde. Vamos a escuchar la intervención del profesor Mourelle. Buenas tardes a todos. Me parece que don Juan se ha pasado un poco porque parece que yo soy un ministro redivivo y no conozco, por ejemplo, la política, pero me ha agradado mucho que haya penetrado en ese mundo que, por razones de tipo político o lo que fuere, no los tocamos. Este es el caso del objeto de mi exposición aquí. Me ha presentado don Valentín Martínez Otero Pérez, que es un educador afamado, incluso va a Hispanoamérica, tengo entendido, porque es pedagogo y también pertenece al Ateneo de Jovellanos, y tiene un libro que es muy importante para los que tenemos nietos, porque hijos ya que no sean nietos en la edad ya no los tenemos, que es los adolescentes ante el estudio. Y como él va a partir de aquí, pues voy a dedicarme un poco a agradecer
a don Juan Velarde Fuertes la exposición que ha hecho inmerecida, porque yo soy un profesor que he hecho 2 carreras, una de filosofía pura y otra de filología universal, de historia de la filosofía, de la filología. Pero cuando yo era estudiante en la Facultad de Letras, me pasaba por debajo de la autopista de La Coruña e iba a la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, que en aquella época todavía no se había separado don Juan, la facultad. Y lo veía yo como un hombre entretenido, hablando con todos. Me parece que incluso un día lo vi hablar con Fraga. Fraga estuvo aquí, presentó el libro sobre Joven. Lo presentó, pero estaba sentado allí con eso. Y tanto es así que yo lo veía con frecuencia en la prensa. Yo entonces, lógicamente, no tenía la talla de él en conocimiento para transmitirlos al periódico, que eran aquellos todos prácticamente del movimiento, salvo, por ejemplo, el ABC. Pero cuando él escribía sus artículos, yo escribía también algunos artículos, de tal forma que don Juan, el año 1982, yo ya había publicado un libro de artículos donde usted colaboraba. ¿Qué capítulos son del periodismo? Pues los publicaba, te voy a decir, en los periódicos siguientes, que eran los que existían, ¿no? Existían aquellos periódicos que eran los del movimiento, todos, y el ABC. Pues en este librito, cuando usted ya publicaba artículos que yo veía en periódicos incluso del movimiento, pues yo también, ya sin ser periodista, que tampoco lo soy en este momento, y no pienso serlo, pero la Caja de Ahorros de Madrid lo publicó este folleto, al mismo tiempo que también usted escribió. Bien, entonces agradezco que don Juan Velarde me haya presentado de una forma, pero quiero hacerle una salvedad. Cuando yo invité a don Juan Velarde, a ver si por eso quiero gritar un poco para que lo oiga de viva voz. Cuando lo invité, don Juan, le dije, mire, es para presentar un libro que yo todavía no tengo muy claro, porque me lo habían dado sobre un filósofo, pero que yo no conozco. Y entonces él me dijo, mire usted, yo no sé nada de filosofía. Y le dije yo, bueno, pues callé. Pero la Real Academia de la Historia define economía como ciencia que estudia la producción y administración de bienes y servicios. Y filosofía es ciencia que trata de la esencia y propiedades, causas y efectos de las cosas sensibles, naturales. Por lo tanto, yo creo que la economía y la filosofía se diferencian por que una es materia y otra es diferencia de espíritu, por decirlo así, materia y forma. La filosofía sería forma y materia la economía, porque trata finalmente sobre temas económicos y de otra índole. Para ello, realmente no voy a estar yo humildemente capacitado para hacer de nuestro filósofo un discurso tan grande y amplio. Y la razón es la siguiente. En el mes de mayo
murió un amigo catedrático de la Universidad Complutense, que era el filósofo de la Escuela de Madrid, Sergio Raba de Romero. Me encorrió el ABC y se publicó este artículo, se publicó el día 1 de mayo de este año, sobre Raba de Romero. Entonces, yo no sabía quién era nuestro filósofo asturiano, es decir, no llegó jamás a mi oído el nombre de él, que fue, sí, esto sí fue, sí, pero otra vez. Entonces, yo no conocerlo, me dije, pero tengo que buscar algo por ahí, una enciclopedia, donde esté. No estaba ninguna enciclopedia, ni en la asturiana, está, en ninguna. Y entonces dije, ¿qué voy a hacer? Entonces, la Biblioteca Nacional, que es la que me salva a mí de muchas cosas, busqué y había por allá un nombre que es el de nuestro homenajeado, y en esa busqué una enciclopedia, cayó en mi mano una enciclopedia, que era una historia de la filosofía. Y aparece lo siguiente, tengo aquí, dice, al final de lo que venía diciendo, dice, a la primera generación de los maestros del tomismo pertenece el nombre de este señor. Es decir, que yo me enteré que existía, pues, nuestro homenajeado, pues porque decía que, pero no solo que existía, sino que pertenecía a la Escuela de Madrid, de filósofos de Madrid, donde estaban, pues, Ortega y Gasset, Unamuno, todos los que eran de esa época prácticamente. Y entonces, lo que hice yo es poner manos a la obra, que fue cuando a usted le dije que le iba a preparar. Pero no podía preparar esto. ¿Por qué? Porque yo no encontraba nada. Me fui a los a los dominicos, y me dijo uno de ellos, me dijo, sí, no olvidé hablar de él, pero eso estuvo por América, y no estuvo por América, era por Asia, y tal. Bueno, pues nada. Entonces, me encuentro con el nombre, y me fui a la Biblioteca Nacional y escudriñé sobre eso. Pero en la Biblioteca Nacional tampoco había ningún libro al nombre de él, aunque salía alguno que era de él, pero que lo había publicado otro, pero de temas religiosos. Entonces, bueno, di con algún libro y entonces puse manos a la obra. Pero quiero decirles, lo que yo le voy a decir ahora en estos minutos que quedan prácticamente, pues no lo veo muy científico por una razón. Porque he llegado a conocerlo indirectamente, a través de libros de autores de la comunidad de padres dominicos, pero en ninguna biblioteca había un libro del solo. No existía un libro. Los libros, como él enseñó, en Suiza también
en Asia, esos libros se quedaron allí. Yo pregunté a algunos padres y me dijeron, no conocemos, sí, sabemos que hubo un fraile por ahí que se fue, pero como ahora estamos separados uno de los otros. Y entonces, esa es la cuestión, que yo de lo que voy a decir, que no va a ser mucho, pues tiene una base solamente a través de uno que trabajó sobre esos libros. Pero este autor que yo voy a leer, que trabajaba y criticaba sus libros de España, no existe tampoco, porque es marqués de Gabaz y no hay, me pasa acá, que parecía que eso estaba por ese. Yo me llamé Orense y ese autor no, pues, que es marqués de Salud. Entonces, no, ese marqués fue el que hizo las publicaciones de los libros, pero no hay ningún ejemplar de los tomos de libros a que yo me voy a referir. Y para ser más exacto, lo voy a hacer teniendo un papel delante, porque claro, son un tema que yo lógicamente no conozco, sí la filosofía, pero no, porque este filósofo, le voy a decir, en la época en el siglo XVIII, porque él vivió en mitad del siglo XVIII, en mitad y hasta el 1900, vivió también, pero hasta el 18, pero no estudió aquí propiamente. Entonces, yo quiero centrar en la obra de nuestro homenajeado, de Prado, expresando cuáles eran las teorías, diríamos, filosóficas que había en aquel momento y que se estudiaban. Esas teorías que él pudo ver en ellas, lógicamente, era el existencialismo. Y voy a hablar un poco de cada uno. Y luego, el vitalismo, el idealismo, la fenomenología y el positivismo. El existencialismo era una concepción de filosofía de la existencia humana, en el sentido más estricto del término, e inmediato también. Los hay de tipo distinto. Por ejemplo, los había, esto desapareció todo a partir de la Guerra Mundial del siglo XIX, desaparecieron, por eso tiene cancha en cierto modo este. Entonces, el existencialismo es de origen francés, pero también lo hay alemán, español, ruso e italiano. Es decir, que esos países tienen su existencialismo en los autores que lo utilizan, en sus trabajos, son de ese tipo. Por ejemplo, en Alemania, en la cabeza visible, que puede vivir todavía, que yo tengo aquí los nacimientos, no las muertes, porque eso es de un día para otro, eso. Entonces, en Alemania está Carlos Jaspers, que nació en 1876. Luego, el francés, que es originado y capitaneado por Jean-Paul Sartre, que nació en 1902.
se murió lógicamente. Y también Gabriel Marcel, Gabriel Marcel, que nació en 1889. Luego, Rusia, Leo Chestov. E Italia, sí, ¿qué dice? Y ya entramos ya en la materia. En España, Miguel de Unamuno, el capitán, y Ortega también. Ortega era de otro estilo. Y ya otros no, que son de tipo ya eclesiástico. Sí, adhirieron desde las, no todavía la teología que nosotros vamos a trabajar aquí, sino que porque lo estudiaron en la universidad. Entonces, el vitalismo es un concepto que tiene como definición doctrina de las funciones orgánicas distintas de las físicas y las químicas. Es muy científico. Para mí, más que el de nuestro autor, que es tomista, entre ya componente religioso, pero ya hay que componer, estudiarlo con una base católica o protestante, pero conocer la teología, la filosofía que vamos a ver. Entonces, ese vitalismo es el que utilizó Aristóteles. Aristóteles fue vitalista. Vitalista. Y Nietzsche, que no era católico tampoco. Luego viene el idealismo. El idealismo es doctrina de las ideas con diversas significaciones. Es un método muy empleado. Eso se puede emplear en cualquier empresa. Está en ese grupo Kant, Berkeley, Kant es el autor de, como sabemos, de la crítica pura, y luego tenemos pues a otro, pues Berkeley, por ejemplo, que tiene el libro Tres diálogos, publicado en 1965, que Berkeley seguía por la conversación, lo que hacen los políticos ahora, pero de una forma científica. La fenomenología es la teoría de los fenómenos y su estudio. Lo defiende Russell, Schiller y Marx también. Habla de fenómenos, es decir, fenómenos, ya nos ponemos en un tema, diríamos yo, ya medio matemático. Luego, el positivismo. El positivismo, pues, es un sistema formulado por Comte, y que tiene como base la experiencia. Pues es ya también un modo de pensar pues importante, porque es la experiencia. Cuando decimos que un viejo sabe más, que un viejo que no va a la escuela, cuando el viejo sabe más que uno que está en la escuela, no cabe duda, porque lógicamente la vida, como sabemos los que no somos tan jóvenes, pues nos cambia esto. Eso quiero que ustedes vean, porque claro, como, perdonen ustedes, yo no sé hasta dónde va el cientificismo de nuestro homenajeado, porque no he podido leer un libro, pero creo que es lo que dicen los colegas, frailes o lo que sea. Creo en eso, pero no lo puedo probar, porque es que me voy de aquí sin haber visto un libro de él, aunque fuese traducido. Pero luego veremos al final, porque claro, no lo podemos detener, porque si no estaríamos... Voy a darle primero, luego les voy a dar a ustedes, a cada uno, una hoja del artículo a que se refirió el catedrático,
porque pueden ustedes ver algo. Pero yo le voy a decir muchas cosas, ahora hablar de, claro, es imposible. Voy a hablar de un poco de la biografía, que es muy curiosa. Miren, en la zona distante de la capital, muy distante, no muy distante, de la capital del Principado, pues, y también pues, cerca del Cantábrico, había y habrá un modesto lugar de agrícolas que es Llodio, tradicionalmente Llodio. Y hay en ese pueblo que pertenece al concejo de La Pola de la Varia, la Viana. Nació este hombre pues el 4 de junio de 1852. Y ya vemos que el nombre que tiene, Norberto del Prado, y es curioso que no tiene nombre de madre. Y los libros, no los libros, sino los estudios que luego yo vi por ahí, no la tenía. No la tiene físicamente, que es la moda actual también. Y di con la madre es Humbelina Fernández. Por lo tanto, él debió de dejar el nombre de Fernández, porque al andar por el extranjero, ir al extranjero, pues le venía mejor de Prado. Pero tampoco sé si la preposición con el artículo lo tendría él, si era en la familia, el padre humilde, no sé. Pero bueno, desde luego él lo utiliza continuamente. Es decir, Norberto del Prado. Yo lo retengo porque yo tengo en el pueblo un vecino que es Norberto. Y luego tengo el Museo del Prado, por lo tanto no me olvido nunca de él. Pienso en Norberto y del Prado. Claro, suave, no muy rimbombante, ¿no? Bien. Entonces él estudió, le iba a decirlo para que vean, él estudió 2 carreras universitarias, que fueron teología y filosofía. Y en la filosofía es donde se embarcó él. Aunque luego, en la teoría que él sostiene, pues pasó también a la teología, al estudio de la teología. Bueno, él es un hombre que estudió, primero estudió en Ocaña, fue a los 16 años a Ocaña, y luego de Ocaña ya lo mandaron pues de Ocaña se pasó a Asia, pero quiero dar con el nombre del lugar a donde fue. Pero bueno, no me salió hoy al mezclar toda la temática con este. Bueno. Entonces, para no leerlo todo seguido, fue al convento de la Orden de Manila, que es donde estudió, hizo la carrera de modo científico, y él también allí estudió la carrera universitaria, las 2 carreras universitarias, y que es teología y filosofía, y también la orden religiosa, es decir, que recibió la ordenación sacerdotal. Bien. Entonces, yo le voy a decir antes algo más de lo que yo aludí, porque lo más es
son estudios, etcétera, sobre el tomismo, son estudios. Pero voy a decirme, en esta parte, a ver si tuviera... No. Las publicaciones de Norberto del Prado sobre temas diversos tienen hacen una cantidad de 206 impresos. Y son impresos, no son todos libros, impresos, de variados temas, variados temas, y luego los que tienen de tipo religioso son 72. Es decir, que él hizo durante esa cantidad de libros. Eso es exacto porque están dados por un correligionario de él. Pero lo que sí, como repito, no se ven. El otro día me dijo un fraile que tienen una revista que se publicaba antes aquí en Filipinas. En Filipinas. Y la revista la mandan en inglés aquí al colegio algún colegio de los padres. Y ahora, si vamos al tema de los libros, de las obras que le han, porque claro, estos son libros de distintas cosas, que tengo que explicar dentro de los papeles, como tenía don Juan, tengo que ir explicando las cosas. Primero porque son cosas heterogéneas, porque si usted habla de literatura, pues será poesía, tal y cual, pero esto es una pregunta que no se puede lograr, porque estos libros van a ser todos ya de carácter teológico y sancionados por el Vaticano y todo. Miren, el pensamiento filosófico del Prado está expuesto fundamentalmente y básicamente en estas obras. A ver si pudiera, porque me viene toda la cabeza. Primero, de gratia e libero arbitrio. Cuidado, la gracia trata de la gracia divina y del libre albedrío divino, nuestro libre albedrío, que luego se podrá aplicar. Entonces, esa está publicada, mire usted, en Friburgo, Helvetia, 1907. Esto está en Friburgo. Ya no vino aquí, porque como está en lengua inglesa y estaba en la universidad de Friburgo y en el convento, que no sé tampoco cómo se llama, porque no hay datos, pero él murió en el convento allí de Friburgo, no en España. Luego lo diré. Entonces, allí, este libro, le voy a decir, el capítulo dominicano del Santísimo Rosario, celebrado en 1906, disponía la siguiente encomienda al reverendo padre Fray Bartolomé, Norberto del Prado, profesor de Sagrada Teología en la Universidad de Friburgo, que perfecciona, le dice la universidad, que perfecciona y si puede, si fuese menester, que termine de haber las obras que tiene en trance de publicarse dentro de la universidad. Entonces, tenía encomendados libros que tenía ya en Friburgo, que le invitaban a que los publicara. Cuando se persuadieron de lo favorable que se manifestaban en los juicios y
y la ciencia tomística que exponía. Entonces, estaba él elaborando esto en el 1910, le dicen también, esta obra nos convence de lo que tantas veces hemos oído en el extranjero, que el padre del Prado soy el primer comentarista de Santo Tomás. Tengo que decir que esto está en francés. Obras como esta solo aparece una cada siglo. Es decir, que esta de Gratia, el libro de arbitrio, que dicen en la universidad de allí, de eso, que no aparece en un siglo más que una. Tal era. Y, por ejemplo, dice un filósofo francés, Garrigou Lagrange, que fruto de toda una vida de meditación y trabajo es uno de los mejores, y acaso el mejor tratado de gracia aparecido en el siglo XVI, XVII, de los aparecidos desde el siglo XVI y XVII. Entonces, esta es una de las obras. Pero esa obra, estoy hablando como de un chiste, porque no lo hay. Lo dicen aquí. Bueno, luego, vamos a terminar prontito. El segundo libro es De Veritate Fundamentali Philosophiae Christianae, que está publicado en Friburgo también. Y Prado trata de la verdad y del fundamento de la filosofía cristiana. Entonces aquí ya el hombre habla de la esencia y la existencia. Entonces, alguno copió de lo que eso dice. Ontológicamente considerada es una obra importantísima, y añade, porque incide, investiga sobre lo que es la esencia y la existencia. La esencia, filosofía, existe, la esencia es lo que existe. Y la existencia también, existimos porque estamos aquí. Entonces, ese sería otro libro. Pero yo no puedo hablar sobre él. Habría que verlo haciendo una tesis doctoral. Si hay alumno que quiere una tesis doctoral, yo sé, si me permiten, pues... la tercera obra, el problema ontológico. El problema ontológico es el problema del ser. Esto es problema ontológico, el problema ontológico del agua es ontológico, puede ser. Que fue publicado en 1915. Y dice, el problema ontológico, diálogo entre un filósofo y un teólogo sobre cuestión de esencia y existencia. Viene también ahí. No hablamos de él porque tenemos. Aquí sigue la doctrina, cuidado, de San Anselmo, San Buenaventura, San Bernardo, Santo Tomás de Aquino. Que Santo Tomás de Aquino es, diríamos, el meollo de todo. Pero yo de Santo Tomás de Aquino, que me encanta y lo he trabajado en filosofía, porque yo hice filosofía en la Universidad de Comillas, cuando vino ella aquí, después de hacer... Pero, no sé qué filosofía hará él en este campo, ¿verdad? Porque se cita, el que ha hecho la reseña cita que sigue a San Anselmo, a Santo Tomás, de acuerdo, tiene que seguir. Luego, el último del que tengo yo constancia es Divus Thomas et una dogmática inefabilis. Es decir,
maravilloso Tomás es de Santo Tomás. Y la bula dogmática, una bula pontificia, y esa bula es Inefabilis Deus. Trata de Dios. Esto no trata de la esencia de la economía, como hablamos, no, es Dios. Pero yo no tengo tampoco. Y fíjense bien, que esto es muy grande. Este libro tiene 402 páginas para leerlo. Y ese me da a mí la idea. Eso está publicado. Está publicado en, vamos a ver, sí está publicado en Friburgo también. Porque este hombre en Friburgo, cuando murió, el 4 de julio de 1918, no, que murió aquí, pero que hizo aquí hizo el centenario, pues decía que este hombre murió en Friburgo, y tenía fama de sabio. Todos los suizos había una universidad, yo estudié también en Ginebra, en los años 60, y Friburgo era una universidad estupenda, que ya la vi y tal, que tenemos tantas cosas con esto de la lingüística, de la lengua, que nos sale la inglesa, que nos sale la palabra francesa, que nos sale la otra, es un río de miedo. Pero claro, habría que verlo todo, pero imposible esto. Y entonces ese trata precisamente sobre una bula dogmática, un estudio sobre Dios infalible. Y eso, claro, pues fíjese usted, eso se publicó, dice, el 18 de junio de 1918. ¿Por qué? También lo estoy titulado porque están en números griegos, digo, latinos. En la universidad es todo cosa antigua ahí. Bueno, y entonces resulta que él murió y el ejército de la zona, el ejército militares, los hombres de mando, los gendarmes, los hombres de armas, fueron y le hicieron un entierro terrible, y allí quedó. Él estará en el convento, tampoco lo sé. Yo tengo que venir aquí y decir, ¿esto qué nos dice? Pero yo no sé dónde está enterrado. Porque yo me acerqué al convento, y como estos frailes están separados, son de la misma orden, pero están separados. Entonces, no saben, si murió uno, no lo saben. Ah, sí, me dice el padre que tenía ahí en Atocha. Ah, sí, yo recuerdo que me hablaban de un hombre que era muy sabio. Y ese se lo recuerdo. Me lo dijo, si alguno tiene, el padre gallego, que está en el convento ahí. Y eso es lo que tengo que decir. Yo lamento, primero, por precipitarme, porque cuando uno habla precipitado, o tiene miedo, o no lo sabe, y lo que sea es que si hubiese, yo creo que a este hombre habría que estudiar, pero tiene que hacer en la universidad y por personas que puedan eso, porque claro, son capítulos muy importantes de la filosofía, porque claro, no es no cometerse con la sabiduría de Dios, claro, porque viene todo, eso es claro, es que no dice una palabra terrible, que dice la palabra lógica, infalibilis Deus, en latín, porque viene todo de Santo Tomás y todo eso. Claro, que el que cree el religioso creerá en esto. Primero, señores, yo les voy a dar a los señores que hay aquí, si quieren algo, pues que vengan a recoger una hoja
y si quieren la lean y puedan sacar algún concepto claro de lo que yo les he dicho. Porque aquí sí que lo tengo yo en un marco, digamos, para rellenar. Entonces es el meollo de lo que digo. Aquí no se puede decir nada, porque hay que estar hasta mañana. Para que no se precipite uno. Entonces, don Juan, ¿puede usted cerrar nuestra intervención? No, yo exclusivamente lo que sí quiero cerrarla señalando que esta investigación a mí me parece extraordinariamente interesante. No se conocía antes de esta investigación, no se había propagado hacia España la importancia de ese profesor de teología que era de aquí, también por otra parte, yo por otro lado, había, y por eso me refería a ello, había sido el que había aconsejado ciertos desarrollos hacia universidades alemanas de lo que después fue nada menos que esa desviación desde Hegel a Krause, que fue una desviación porque en principio lo que iban era a estudiar otra cuestión y de pronto fue el desdoblamiento ante Krause y, bueno, todo un cambio radical dentro del mundo del pensamiento español en aplicaciones concretas dentro de lo que esta Universidad de Oviedo pues acabó teniendo un peso verdaderamente interesante en ese paso del siglo XIX al siglo XX, con prolongaciones luego hacia otros centros, etcétera, etcétera. Y desde Friburgo, Universidad una universidad católica, pues va y apoya ese movimiento de filósofos españoles que se van hacia Alemania y demás. Y por eso el tema, pues a mí personalmente me interesó mucho en este sentido, porque desde luego desde ese mundo de las consecuencias económicas que ha tenido el krausismo han sido muy importantes y de ahí se han derivado en multitud de cuestiones, etcétera, etcétera. Yo pido un papel de esos porque no vaya a ser que por estar aquí arriba me pierda una tan interesante aportación como ha sido esta de los Murillo. Don Juan, le quiero decir una cosa porque nosotros los mayores es muy difícil investigar en este momento porque esos libros están escritos en lenguas extranjeras, pero uno puede saber de hablar con la novia en inglés, etcétera, pero saber ir a un libro de estos alemán, bueno, lo de él era latino, inglés o alemán, yo no sé cómo no está el libro, y esta ficha que dan es como mi artículo, pero mi artículo salió de aquí y yo no he visto nada de esto, me lo he escogido, que se llama comentar. Hombre, pero sobre que lo que está ahí es verdad, ¿eh? Es decir, porque yo he llegado a revistas en la Biblioteca Nacional, me atendieron muy bien, pero claro, se mete en la Biblioteca Nacional uno y no sale de allí, y no hay que llevarle la comida. Eso es. No, el presentar a ese asturiano, del que yo no había tenido absolutamente ninguna noticia, y de pronto me lo encontré en el artículo del Comercio este verano. No se hablado de absolutamente nada. Y cuando el profesor Mourille me pidió que lo presentase, pues le dije que encantado, y por eso he venido aquí, en un mundo en el que ando siempre con el miedo de que alguien me diga, pero encontré en sus trabajos, por ejemplo el trabajo ese de Nebrija, y bueno, cuando me puse a leer cosas sobre Nebrija y las consecuencias que ha tenido para España, porque es el que, de estas cosas no se suele hablar, de que Nebrija es el que pone en marcha ese idioma nacional llamado el castellano. Y maestro de Isabel la Católica. Exactamente, claro, y es ahí, y es el momento en que tiene lugar toda una serie de acontecimientos como el que se acaba consolidando
España a través de la ocupación de Navarra, quitándoselo a los franceses, la ocupación de Granada, quitándoselo a los moros, por otra parte, casándose lo de Aragón con lo de Castilla, y por otra parte, pasando a Italia, pasando al mundo a través de matrimonios, etcétera, al mundo europeo, etcétera, y que da lugar a la aparición de un planteamiento que los economistas llamamos de economía imperial, porque se ha descubierto América, se ha descubierto Europa, etcétera, etcétera, y ya pasa a ser todo diferente. Y eso con un idioma. Y ese idioma era Nebreja, y esto a través de Mourelle es cuando me di cuenta. Claro, claro, además llevaba eso. Y por eso cito a Max Weber, que señala que el idioma, y de ahí, por ejemplo, el problema de por qué en Cataluña para ser el resto de España plantean el idioma, porque es un factor en ese sentido muy fuerte, etcétera, etcétera. Y todo esto, pues como leyes, puede ser apasionante de verlo. Sí, yo lo que temo es que esto, mire usted, él vino a España y conocía a Marañón, incluso al Canónigo de Santiago, Amor Rival y todos esos. Pero aquí, de los que están ahora en la Facultad de Filosofía y Letras ya son de la jornada del 40 o 50 para acá o 60. Pero los otros eran de la Edad Media. Y esos no hablaron de él. Porque solamente, le voy a decir que no tengo aquí el nombre de la enciclopedia, pero si a alguno le interesa le digo dónde lo vi, que era una enciclopedia perdida por ahí que seguramente pudo incluso venir de algún convento y tal. Y lo que podemos hacer es eso, nada más. Sí.